El olor a heno, sudor de caballo y, ahora, a la podredumbre de la traición, llenaba la oficina del rancho. Mis manos temblaban, no de frío, sino de una rabia helada que me recorría hasta los huesos. José, mi hermano, y Ricardo, mi tío, estaban sentados al otro lado del escritorio de caoba maciza, el mismo que mi padre había usado durante décadas. Sus expresiones habían pasado de una complacencia arrogante a un asombro incrédulo, y luego, en el caso de José, a una ira apenas contenida. El libro de cuentas oficial, impoluto y lleno de mentiras, yacía a mi derecha. A mi izquierda, mi propio cuaderno, gastado y repleto de verdades que gritaban. «Me habéis estado robando», dije, y la voz, para mi propia sorpresa, salió firme, aunque por dentro sentía que se me desgarraba el alma. La cara de José se volvió pálida, casi cetrina, mientras Ricardo, mi tío, intentaba poner una cara de ofensa que no le quedaba bien. A mi lado de pie estaba Carlos Navarro, su presencia un ancla silenciosa en medio de la tormenta. Era el único que parecía respirar con normalidad en esa habitación. Su mirada gris verdosa, penetrante y tranquila, me ofrecía la fuerza que yo no sabía que necesitaba. ¿Cómo había llegado a esto?, me pregunté, mientras el eco de mis propias palabras resonaba en el pequeño despacho. Era una pregunta tonta, lo sabía. Llevaba meses, si no años, construyendo el camino hasta este momento, pero el peso de la realización seguía siendo aplastante. Aquel cuaderno, el que contenía las pruebas irrefutables, se me había resbalado de los dedos, cayendo al suelo del establo con un golpe seco. Fue hace unas semanas, un jueves por la tarde creo, o quizá fue un martes, no estoy segura. Últimamente los días se mezclaban en una marea confusa de números y desilusiones. El sonido de su caída había resonado en mi mundo entero, porque las cifras que sangraban a través de esas páginas demostraban lo que había temido durante meses. Mi propia sangre me estaba desvalijando. Me apoyé en la rugosa pared de madera del puesto de caballos, respirando con dificultad, tratando de asimilar lo que acababa de descubrir. 5 años. Llevaba 5 años desde que mi padre había muerto y me había dejado el Rancho Vega, la propiedad más grande de Almería, en la región de Navarra. Y cada mes, sin falta, desde entonces, José, mi hermano, de 28 años, tan seguro de sí mismo, y mi tío Ricardo, el hermano de mi padre, un hombre que había trabajado esta tierra durante décadas, habían estado desviando dinero de las cuentas. Ganado vendido que nunca aparecía en los libros. Alquileres de tierras cobrados que se evaporaban en el aire. Equipos comprados al doble de su coste real. La diferencia, presumiblemente, para llenar sus propios bolsillos. El calor de septiembre de 1882 me oprimía como un peso físico, haciendo que el establo se sintiera sofocante a pesar de las puertas abiertas en ambos extremos. Yo había confiado en ellos. Cuando mi padre falleció, dejándome, una mujer de 21 años, con un rancho enorme que dirigir, les había estado agradecida por su ayuda. José era mi hermano mayor, y Ricardo, pues, mi tío. ¿Cómo podría haber sabido que veían mi herencia como su propia oportunidad? A veces me siento una estúpida por no haberlo visto antes. Mi padre siempre decía que la confianza ciega es la cuna de la desilusión, y vaya si tenía razón. Supongo que una nunca espera que su propia familia sea quien le aseste el golpe más bajo. ¿Creían que era demasiado inocente? ¿Demasiado mujer para entender los números? La pregunta me carcome por dentro, incluso ahora. Señorita Vega. Levanté la cabeza de golpe, el corazón desbocado, y rápidamente escondí el libro de contabilidad bajo un montón de heno. Una figura alta se recortaba en el umbral del establo,
a contraluz por el sol de la tarde. Lo reconocí después de un momento. Uno de los vaqueros que mi hermano había contratado hacía un par de meses. ¿Carlos? ¿O era otro el nombre con el que se presentó? Recuerdo que sonaba diferente, quizá de alguna región del norte, con esa cadencia peculiar al hablar. Poco me importaba entonces, demasiado absorbida en tratar de entender por qué las cuentas del rancho nunca parecían coincidir con el trabajo que se hacía. Apenas le había dirigido la palabra. La verdad. Sí, dije, mi voz sonando más firme de lo que me sentía. Carlos Navarro, sí, ese era su nombre. Entró en el establo y lo vi bien por primera vez. Tendría unos 30 años, con el pelo oscuro que pedía un buen corte y unos ojos de un inusual tono gris verdoso. Tenía la complexión de un hombre que había pasado su vida haciendo trabajos duros, hombros anchos, manos callosas, esa clase de fuerza silenciosa que no necesita anunciarse. Pero fue su expresión lo que me llamó la atención. Había algo cauto en la forma en que me miraba, como si pudiera ver que apenas me mantenía en pie. Era como si su mirada me dijera, lo sé sin palabras, solo con esos ojos que parecían leer en mi alma el caos que reinaba. Me pedía disculpas, dijo, pero mi hermano José lo había enviado a buscarme. Quería que subiera a casa para cenar. Luché contra el impulso de reír amargamente. Por supuesto, José me quería en casa. Probablemente necesitaba que firmara algo más. Otro documento que apenas tendría tiempo de leer antes de que me pusiera una pluma en la mano y me dijera que era solo asuntos rutinarios. Siempre la misma historia. Dígale que estaré allí en breve, dije. Carlos no se movió. Se quedó allí un largo momento, su mirada fija en mi rostro, y tuve la incómoda sensación de que veía más de lo que yo quería que viera. Las marcas de las lágrimas en mis mejillas, la devastación en mis ojos, la forma en que mis manos todavía temblaban. Me preguntó si estaba bien, señorita Vega. La pregunta, formulada con tanta gentileza, casi me rompió. Enderecé la espalda y levanté la barbilla, invocando cada gramo del orgullo Vega que mi padre me había inculcado. Estoy perfectamente bien. Gracias. Puede irse. Asintió lentamente, pero algo en su expresión me dijo que no me creyó ni por un segundo. Se tocó el ala del sombrero y se giró para irse, pero se detuvo en la puerta. Si alguna vez necesita algo, señorita, lo que sea, estoy cerca. Luego se fue, dejándome sola con mis pensamientos acelerados y la evidencia condenatoria todavía oculta en el heno a mis pies. Esperé hasta que escuché sus pasos desvanecerse antes de sacar el libro, quitarle la paja y volver a mirar los números. Miles de euros. Me habían robado miles de euros y yo había sido demasiado confiada, demasiado ingenua, demasiado dispuesta a creer que la familia significaba lealtad. No podía ir al sheriff. Ricardo había sido amigo del sheriff Tomás de Almería durante 30 años. No podía ir al banco. José había cultivado relaciones con todos los hombres de negocios importantes de la ciudad. Estaba sola en esto, y la constatación era aterradora. Recuerdo que me senté en el suelo, las rodillas contra el pecho, y las lágrimas que me había negado a derramar en presencia de Carlos Navarro, ahora fluían libremente, calientes y amargas. La granja de mi padre, mi legado, se estaba desmoronando, y era mi propia gente la que la estaba destruyendo. ¿Y ahora qué? ¿Qué iba a hacer? Era la primera vez que la desesperación me paralizaba por completo. Pensaba en mi padre, en cómo habría manejado esto. Él era un hombre de carácter, pero también de honor. Esto lo habría destrozado. Aquella noche, en la cena, observé a mi hermano y a mi tío al otro lado de la mesa del comedor y me pregunté cómo nunca lo había visto antes.
La ostentosa cadena de reloj nueva brillando en el chaleco de José, los puros importados que Ricardo fumaba después de la cena, la forma casual en que discutían planes para el rancho como si les perteneciera, como si yo fuera meramente una figura decorativa, un nombre en un papel mientras ellos controlaban todo. María, ¿estás escuchando? La voz aguda de José me sacó de mis pensamientos. Me obligué a centrarme en él. Perdona, ¿qué decías? Dije que necesitamos vender la dehesa del sur. La familia Contreras ha estado interesada en expandir su propiedad y ofrecen un precio justo. La dehesa del sur, la tierra favorita de mi padre, donde solía llevarme a caballo cuando era niña, donde las flores silvestres florecían en primavera y la hierba crecía tan espesa que el ganado engordaba solo pastando allí. No, dije en voz baja. Las cejas de José se alzaron. No, no vamos a vender la dehesa del sur. El tío Ricardo se recostó en su silla, su cara redonda arrugándose con lo que parecía paciencia, pero que sentía como condescendencia. Vamos, Mari, tienes que confiar en nosotros en esto. El rancho necesita capital y esa tierra no está produciendo como debería. Me costó todo lo que tenía no golpear la mesa con las manos y exigir saber dónde había ido todo el capital, pero me mordí la lengua. No podía mostrar mis cartas todavía, no hasta que descubriera qué hacer. Lo pensaré, dije en cambio, y vi el destello de irritación en los ojos de José. Por eso papá nunca debió haberte dejado el rancho a ti, dijo José, su voz fría. No tienes cabeza para los negocios. Eres demasiado sentimental. Me levanté bruscamente, mi silla chirriando contra el suelo de madera. Estoy cansada. Buenas noches. Fui a mi habitación antes de que cualquiera de los dos pudiera responder, cerrando la puerta con llave y apoyando la frente en la madera fría. Mis manos temblaban de nuevo y sentí las lágrimas arder en mis ojos, pero me negué a dejarlas caer. No podía permitirme ser débil. No ahora. Tenía que ser más fuerte que nunca. Durante la semana siguiente, empecé a observar todo con más cuidado. Comencé a llevar mis propios libros, registrando cada transacción que podía observar. Contaba el ganado yo misma cuando lo traían de la dehesa. Revisaba los almacenes de alimento y el establo de equipos. Cada discrepancia que encontraba era como otro cuchillo en mi corazón. El robo era incluso peor de lo que había descubierto inicialmente. No solo estaban desviando dinero, estaban desmantelando sistemáticamente todo lo que mi padre había construido, y lo hacían usando mi nombre. Eso, supongo, es lo que más dolía. También noté algo más. Carlos Navarro siempre estaba cerca. No de una manera intrusiva, pero parecía tener el talento de estar donde quiera que yo estuviera. Cuando salía a contar el ganado, él estaba trabajando en esa sección de la dehesa. Cuando yo estaba en el establo de equipos, él estaba reparando aparejos. Cuando me quedaba hasta tarde en la oficina del rancho, lo veía por la ventana, revisando los caballos en el corral cercano. Al principio pensé que José le había dicho que me vigilara, pero la presencia de Carlos no se sentía amenazante. Si acaso, se sentía protectora, y eso me confundía. ¿Por qué a un vaquero le importaría protegerme de algo? Esa pregunta rondaba mi cabeza como un moscardón molesto. Nunca había sido el tipo de mujer que espera que un hombre la rescate, pero había algo en Carlos que me hacía dudar de mis propias convicciones. Era un jueves por la tarde cuando todo cambió. Yo estaba en la pequeña oficina que había reclamado en el establo, lejos de la casa principal donde José y Ricardo pasaban la mayor parte del tiempo. Tenía los libros de contabilidad extendidos ante mí, tanto los oficiales que mi hermano me mostraba como mis propios registros cuidadosamente guardados.
La evidencia de robo era abrumadora, pero aún no tenía idea de qué hacer con ella. Esos son muchos números. Salté, mi mano volando a mi pecho mientras mi corazón se aceleraba. Carlos estaba en la puerta, y me pregunté cuánto tiempo llevaba allí. Me moví para cubrir los libros, pero era demasiado tarde. Ya los había visto. Deberías llamar a la puerta, dije, tratando de sonar autoritaria en lugar de asustada. La puerta estaba abierta. Entró en la pequeña habitación y de repente el espacio se sintió mucho más pequeño. Y parecías a punto de llorar, así que pensé que llamar a la puerta no sería la prioridad. Abrí la boca para negarlo, luego la cerré de nuevo. ¿Qué sentido tenía? Estaba exhausta de cargar con esto sola, de fingir que todo estaba bien mientras mi mundo se desmoronaba a mi alrededor. Dios, qué momento para que me viera así. Era tan vergonzoso, tan vulnerable. Sentía que el suelo se me hundía bajo los pies, y ahí estaba él, un vaquero casi desconocido, viéndome en mi punto más débil. Una parte de mí quería que se fuera, que me dejara hundirme en mi propia miseria. Pero otra parte, una muy pequeña y desesperada, sentía una extraña punzada de alivio. Había algo en sus ojos, en su presencia, que no era juzgador. Era comprensivo. Podría ser que no estaba tan sola como creía. La idea me parecía absurda y a la vez el único asidero en mi naufragio personal. Carlos se acercó, sus ojos fijos en los libros de contabilidad. ¿Puedo? Debería haber dicho que no. Debería haberle ordenado que saliera de mi oficina y no volver a hablar de esto nunca más. Pero había algo en su mirada serena, algo que me hizo sentir que quizás, solo quizás, no estaba tan sola como pensaba. ¿Por qué te importaría? Pregunté en su lugar. Acercó una silla y se sentó frente a mí, su gran figura logrando acomodarse en el pequeño espacio sin hacerme sentir abrumada. Porque he estado observando, señorita Vega. He estado observando y he visto cosas que no cuadran. Me quedé sin aliento. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que he trabajado en ranchos por toda Navarra y Asturias. Sé cómo es una operación bien gestionada y sé cómo es el robo. Su hermano y su tío ya ni siquiera se están esforzando en disimularlo. Señaló los libros. Supongo que usted también lo ha descubierto. Sentí que algo se rompía dentro de mí y de repente las palabras brotaron. Le conté todo. Cómo había descubierto las discrepancias. Cuánto dinero creía que habían robado. Lo impotente que me sentía para detenerlos. Carlos escuchó sin interrumpir, su expresión oscureciéndose a medida que hablaba. Cuando finalmente callé, se recostó en su silla y dejó escapar un largo suspiro. Eso es mucho dinero, señorita Vega. Estamos hablando de un crimen que podría llevarlos a prisión por años. Lo sé, pero no puedo probarlo. Ellos controlan todo, los libros, las cuentas bancarias, las relaciones con los compradores. Si voy al sheriff, es mi palabra contra la suya, y todos en este pueblo los conocen a ellos desde hace más tiempo que a mí como algo más que la hija de los Vega. Carlos estuvo en silencio por un momento, sus dedos tamborileando en el borde del escritorio. Luego levantó la vista y había algo feroz en sus ojos. ¿Y si tuviera ayuda? ¿Qué tipo de ayuda? El tipo de ayuda que viene de alguien que sabe cómo rastrear dinero y hacer las preguntas correctas. El tipo de ayuda que viene de alguien que no tiene nada que perder, haciendo que su hermano y su tío se sientan muy, muy incómodos. Lo miré fijamente. ¿Por qué harías esto? Ni siquiera me conoces. La expresión de Carlos se suavizó y se inclinó ligeramente hacia adelante. La conozco lo suficiente, señorita Vega. La he visto trabajar hasta la extenuación, tratando de entender qué le está pasando a su rancho. La he visto ser amable con todos los trabajadores aquí, incluso cuando claramente cargaba con el peso del mundo.
La he visto negarse a vender la tierra que ama, incluso cuando la presionan. Eso me dice lo suficiente. Algo cálido se desplegó en mi pecho. Algo que no tenía nada que ver con el robo o el rancho o nada de eso. Era la primera vez en meses, quizás años, que alguien me había visto de verdad. No como la hija de los Vega, ni como la dueña del rancho, ni como la mujer que se suponía que debía firmar papeles y quedarse callada. Solo a mí. No puedo pagarte extra, dije, mi voz apenas un susurro. Una lenta sonrisa cruzó su rostro y lo transformó de guapo a devastador. No estoy pidiendo pago, señorita Vega. Estoy pidiendo ayuda para recuperar lo que le pertenece. Así fue como empezó todo. Durante las siguientes 3 semanas, Carlos se convirtió en mi compañero para desentrañar el robo. Era cuidadoso, metódico y sorprendentemente inteligente. Hizo amigos con los vaqueros de los ranchos vecinos y les hizo preguntas casuales sobre las ventas de ganado. Fue al pueblo y les compró bebidas a los hombres que trabajaban en el ferrocarril, enterándose de los envíos que habían pasado. Incluso logró hacerse amigo del asistente del banco, un joven que estaba más que feliz de quejarse de su aburrido trabajo con alguien que lo escuchara. Lentamente, pieza por pieza, construimos un caso. Encontramos registros de ventas de ganado que nunca habían sido ingresados en los libros oficiales. Descubrimos que José había estado vendiendo heno al ferrocar a precios muy superiores a los que declaraba, embolsándose la diferencia. Supimos que el tío Ricardo había estado arrendando tierras del rancho a pastores de ovejas, un pecado capital en la tierra del ganado, y quedándose con todo el dinero para sí mismo. A lo largo de todo esto, me sentí atraída por Carlos de maneras que no tenían nada que ver con su ayuda. Me encantaba la forma en que escuchaba cuando yo hablaba. Realmente escuchaba, como si mis palabras importaran. Me encantaba su sentido del humor seco que me pillaba desprevenida y me hacía reír a pesar de todo. Me encantaba la forma cuidadosa en que trataba a los caballos, el respeto que mostraba a los otros vaqueros, la competencia tranquila con la que abordaba cada tarea. Y no pude evitar notar la forma en que me miraba a veces cuando él pensaba que no le estaba prestando atención. Había calor en esos ojos gris verdosos, y hambre, y algo que parecía casi reverencia. Momentos antes de que el caos estallara en esa oficina, estábamos en el establo una tarde, revisando la última información que había recopilado Carlos. Lo recuerdo con una claridad dolorosa, como si fuera una fotografía. Él estaba inclinado sobre el escritorio improvisado, señalando una cifra con el dedo, y la luz del atardecer filtrándose por la ventana le daba un halo dorado al cabello. Mis ojos seguían sus dedos, pero mi mente estaba en el sutil magnetismo de su cercanía. De repente, un ruido. Mi mirada se desvió a la puerta y lo vi. José. Había entrado sin que lo oyéramos, y su presencia, como siempre, llenaba el espacio con una tensión desagradable. Cerré el libro de cuentas rápidamente, pero no lo suficiente. ¿Qué haces? La voz de José era cortante, llena de sospecha. Revisando las cuentas de alimento, dije, forzando mi voz a mantenerse tranquila. Hemos estado gastando los suministros más rápido de lo esperado. Los ojos de José se movieron de mí a Carlos y de nuevo a mí. ¿Y necesitas un vaquero para ayudarte con eso? El señor Navarro tiene experiencia en la gestión de suministros de sus puestos anteriores. Dije, lo cual no era exactamente una mentira. Carlos me había hablado de su pasado, de cómo habían ascendido de mozo de cuadra a capataz de rancho antes de que una disputa con un dueño deshonesto lo dejara moviéndose de un lugar a otro. No me gusta que ustedes dos pasen tanto tiempo a solas.
dijo José con brusquedad. Parece indecoroso. Sentí que mi temperamento se encendía. Lo que es indecoroso es que tú me digas cómo llevar mi propio rancho. Algo peligroso brilló en los ojos de José. Tu rancho. Puede que papá te lo haya dejado a ti, Marí, pero ambos sabemos que no puedes manejarlo sola. Sin Ricardo y sin mí, habrías arruinado este lugar en un año. Me costó todo lo que tenía no arrojarle en la cara las pruebas de su robo en ese mismo instante. Pero la mano de Carlos encontró la mía debajo del escritorio, sus dedos cálidos y tranquilizadores, y recordé lo que habíamos discutido. Necesitábamos esperar hasta que tuviéramos todo, hasta que el caso fuera hermético. Gracias por tu preocupación, dije entre dientes. El señor Navarro y yo hemos terminado por esta noche. José me miró fijamente por un largo momento, luego se dio la vuelta y salió. En cuanto se fue, dejé escapar un aliento tembloroso. Eso estuvo cerca, murmuró Carlos, sus manos todavía sosteniendo las mías. Bajé la vista hacia nuestras manos entrelazadas, luego levanté la mirada hacia su rostro. Me estaba observando con una intensidad que hizo que mi corazón se acelerara. Carlos, yo sé que este no es el momento adecuado, me interrumpió, su voz baja y áspera. Sé que tienes suficientes preocupaciones sin que yo añada las mías, pero necesito que sepas que cuando esto termine, cuando hayamos lidiado con tu hermano y tu tío, y hayamos recuperado lo que te robaron, me gustaría pedir permiso para cortejarte como es debido. Me quedé sin aliento. ¿Quieres cortejarme? He querido cortejarte desde el segundo día que trabajé aquí, cuando te vi ayudar a uno de los vaqueros más jóvenes a arreglar una valla que había estropeado sin hacerlo sentir estúpido. Pero pensé que la hija de la jefa estaba fuera del alcance de un errante como yo. Sonrió ligeramente. Luego descubrí que tú eras la jefa, lo que debería haberlo hecho aún más imposible, pero de alguna manera no lo hizo. Debería haberle dicho que esto era inapropiado. Debería haberle recordado la diferencia en nuestras posiciones, aunque a mí nunca me hubieran importado mucho esas cosas. Debería haberme centrado en el robo y en nada más. Pero al mirar a Carlos, a este hombre que me había ayudado sin pedir nada a cambio, que me hacía sentir fuerte y capaz y sobre todo vista, no pude obligarme a apartarlo. Cuando esto termine, dije suavemente, me gustaría mucho. Su sonrisa fue como el sol saliendo de detrás de las nubes. Levantó mi mano hasta sus labios y me besó los nudillos, sus ojos nunca dejando los míos. Entonces terminemos esto, señorita Vega. 2 días después, teníamos todo lo que necesitábamos. Carlos había logrado obtener copias de las facturas de venta de los compradores, mostrando las cantidades reales pagadas por el ganado de Vega en comparación con lo que José había registrado. Tenía declaraciones de los trabajadores del ferrocarril sobre los envíos. Incluso había convencido al asistente del banco para que hiciera copias de los registros de depósitos que mostraban dinero entrando en cuentas que José y Ricardo creían secretas. Sentada en la antigua oficina de mi padre en la casa principal, con las pruebas esparcidas ante mí, sentí una mezcla de triunfo y dolor. Triunfo porque tenía pruebas de que no estaba loca o era incompetente. Dolor porque mi propia familia me había traicionado tan a fondo. No tienes que enfrentarlos tú misma, dijo Carlos desde donde estaba junto a la ventana, observando el camino de entrada a la casa. Podemos ir directamente al sheriff con esto. No. Mi voz era firme. Necesito mirarlos a los ojos. Necesito que sepan que yo lo sé. Carlos se giró para mirarme, la preocupación evidente en su expresión. Podría ponerse feo, María. Fue la primera vez que usó mi nombre de pila y lo sentí como un toque. Lo sé, pero este es mi rancho, mi familia,
mi lucha. Cruzó la habitación y me tomó las manos, poniéndome de pie. Entonces es nuestra lucha, porque te guste o no, ya no estás haciendo esto sola. Me empiné sobre las puntas de los pies y lo besé, rápido y desesperado, y lleno de todas las cosas para las que aún no tenía palabras. Él emitió un sonido bajo en su garganta y me atrajo más cerca, sus brazos envolviéndome como si pudiera protegerme de todo lo que venía. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirábamos con dificultad. Después de esto, susurré contra sus labios. Tenemos mucho de qué hablar. Cuento con ello. Y así volvemos al principio de esta historia, a la confrontación en la oficina, en la que les entregué a José y Ricardo una montaña de pruebas, una que no podían refutar. Mis manos, un poco menos temblorosas ahora, estaban apretadas, pero el miedo ya no me dominaba por completo. Carlos estaba ahí como una sombra protectora, y su sola presencia me infundía una calma extraña. «Me habéis estado robando», repetí, levantando uno de los libros con las facturas falsas. «Y no se trata de errores contables, José». La furia de José era un espectáculo. Intentó intimidarme, como siempre, pero esta vez no funcionó. Ricardo, el tío, ese hombre que yo había visto como una figura paterna sustituta, pasó del pánico a una aceptación resignada. ¿Cómo fue posible que los vi con esos ojos tan distorsionados? Es como si de repente una venda que no sabía que llevaba se me hubiera caído. Fue doloroso, sí, como arrancar una herida, pero también liberador. «Esto no prueba nada», dijo José. Su voz había perdido su confianza. «¿Es un error contable que vendieras 300 cabezas de ganado a los Herrera la primavera pasada y reportaras solo la mitad?», preguntó Carlos, su voz gélida y dura. «Porque tengo la factura de venta aquí mismo, con tu firma». La cara de José se puso blanca. Ricardo dio un paso hacia mí, con las manos alzadas, pero Carlos se interpuso de inmediato, su mano cayendo hacia el cuchillo que llevaba en el cinturón. Ricardo se detuvo, con las manos aún levantadas. «Vamos, Mari, hablemos de esto. Somos familia». «Familia», repetí, y mi voz se quebró ligeramente. «Tienes razón, somos familia, lo que lo hace mucho peor. Mi padre confió en vosotros, yo confié en vosotros, y me pagasteis esa confianza robándome descaradamente. Tu padre nunca debió habértelo dejado todo a ti», escupió José, su compostura finalmente resquebrajándose. «Eres una mujer, no tienes por qué dirigir un rancho de este tamaño. Ricardo y yo hemos estado haciendo el verdadero trabajo mientras tú jugabas a ser importante». «El verdadero trabajo». Mi voz se elevó. «¿Llamas robo trabajo? ¿Llamas fraude trabajo? Yo he estado dirigiendo este rancho, José. Yo. Mientras tú y el tío Ricardo estabais demasiado ocupados robando para daros cuenta de que era yo quien se aseguraba de que los trabajadores cobraran, de que el ganado fuera marcado, de que las vallas fueran reparadas. Hice todo eso mientras vosotros contabais vuestro dinero robado». «¿Qué quieres?», preguntó Ricardo en voz baja, y había derrota en su voz. «Claramente habéis ganado. ¿Y ahora qué pasa?». Respiré hondo. Esta era la parte que había estado temiendo. «Quiero que ambos os larguéis de mi tierra hoy mismo, ahora mismo. Empaquen sus cosas y váyanse, y no regresen nunca». «No puedes echarme», dijo José con incredulidad. «Soy tu hermano. Eres un ladrón, y si no te vas voluntariamente, llevaré todas estas pruebas al sheriff Tomás y dejaré que te arresten. ¿Eso es lo que quieres? ¿Ser arrastrado de aquí encadenado?». Los dos hombres intercambiaron miradas. El tío Ricardo parecía dispuesto a aceptar la derrota, pero la expresión de José estaba retorcida de rabia.
Bruja desagradecida. Todo lo que hicimos fue por esta familia. No, dijo Carlos en voz baja, peligrosamente. Todo lo que hicisteis fue por vosotros mismos, y fuisteis descuidados y codiciosos y os atraparon. Ahora tenéis una opción: iros en silencio o iros esposados. Esas son vuestras únicas opciones. Por un momento pensé que José podría atacar a Carlos. La tensión en la habitación era tan densa que se podía masticar. Pero finalmente José se dio la vuelta y salió furioso. Ricardo lo siguió más lentamente. Carlos se acercó a la ventana y observó cómo los dos hombres cruzaban el patio hacia la barraca donde se habían estado quedando. Me aseguraré de que realmente se vayan. Carlos, mi voz lo detuvo en la puerta. Cuando se giró, me acerqué a él y le tomé las manos. Gracias por todo. Mantuvo mi rostro entre sus manos, sus pulgares rozando mis pómulos. No necesitas agradecerme. Tú hiciste esto, María. Tú lo descubriste. Tú reuniste las pruebas. Tú te enfrentaste a ellos. Yo solo ayudé un poco. Hiciste más que ayudar un poco. Me apoyé en su toque. No podría haber hecho esto sin ti. Sí podrías haberlo hecho, pero me alegra que no hayas tenido que hacerlo. Me besó la frente. Espera aquí. Me aseguraré de que se hayan ido, y luego tendremos esa conversación que mencionaste. Fueron 3 largas horas para que José y Ricardo empacaran sus pertenencias y abandonaran el rancho. Los observé desde el porche de la casa principal mientras su carro desaparecía por el largo camino, llevándolos fuera de mi vida. Me sentí vacía, exhausta y extrañamente libre, todo a la vez. Carlos vino a pararse a mi lado, su presencia sólida y cálida. ¿Cómo te sientes? Aún no lo sé, admití. Una parte de mí quiere llorar y otra quiere quemar sus habitaciones solo para asegurarse de que realmente se han ido. Yo sugeriría no quemar nada. El fuego tiene una forma de extenderse. Me reí a pesar de mí misma. Un sonido ligeramente histérico. ¿Cómo estás tan tranquilo con todo esto? No estoy tranquilo. Estoy furioso por ti. Se giró para mirarme completamente. Pero ahora mismo, lo que necesitas no es mi ira. Lo que necesitas es saber que vas a estar bien. Mejor que bien. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque he visto de lo que eres capaz, María Vega. Dirigiste este rancho mientras todos trabajaban en tu contra. Ahora imagina lo que puedes hacer con gente que realmente te apoya. Lo miré. Este hombre que había aparecido en mi vida en el momento exacto y sentí que algo encajaba. Quédate. ¿Qué? Quédate. No seas solo otro vaquero. Sé mi capataz. Ayúdame a reconstruir este lugar de la manera correcta. Respiré hondo y cortéjame, como dijiste que querías. La expresión de Carlos se suavizó en algo que me encogió el corazón. ¿Estás segura? La gente va a hablar. La jefa y su capataz. No me importa lo que diga la gente. He pasado demasiado tiempo preocupándome por lo que piensa la gente, confiando en las personas equivocadas porque eran familia o porque se esperaba de mí. Quiero confiar en mí misma por una vez, y confío en que lo que siento por ti es real. Me atrajo a sus brazos y yo fui de buena gana, apoyando mi rostro contra su pecho y respirando el olor a cuero lleno y algo que era simplemente Carlos. No me voy a ninguna parte, murmuró contra mi cabello, ni ahora, ni nunca si me quieres. Nos quedamos así durante mucho tiempo, abrazados mientras el sol se hundía más en el cielo y pintaba todo de oro. Sentí que el último de mi miedo y mi incertidumbre se desvanecía, reemplazado por algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Los siguientes meses fueron de mucho trabajo, pero de un buen trabajo. Me lancé a arreglar el rancho,
usando los registros que Carlos me había ayudado a recopilar para entender exactamente cuánto daño se había hecho. Vendí algunas de las tierras menos productivas para pagar las deudas que José me había ocultado. Contraté a nuevos trabajadores, buenos hombres por los que Carlos respondía. Renegocié contratos con compradores, estableciendo mi propia reputación separada de la de mi padre. Y durante todo este tiempo, Carlos estuvo a mi lado. Era todo lo que un capataz debía ser: organizado, justo, bien informado. Pero también era más que eso. Era mi compañero en cada sentido de la palabra. Pasábamos nuestros días trabajando codo con codo y nuestras tardes en el porche de la casa principal, planeando y soñando, y aprendiendo lentamente todo el uno del otro. Descubrí que había crecido en Granada, el menor de 4 hermanos, y se había ido al oeste a los 18 años para escapar de una vida que no quería. Aprendí que amaba las tormentas y odiaba las mañanas, y que tenía una debilidad por la tarta de manzana. Aprendí que era paciente y amable, pero que tenía un núcleo de acero cuando se trataba de proteger a las personas que le importaban. Él, por su parte, aprendió que siempre había sentido que decepcionaba a mi padre por haber nacido mujer en lugar de un hijo varón. Aprendió que yo cabalgaba mejor que la mayoría de los hombres y que tenía una cabeza para los números que rayaba en lo asombroso. Aprendió que lloraba con los atardeceres bonitos y se reía de los chistes malos, y que soñaba con hacer del Rancho Vega no solo un éxito, sino una leyenda. Almería, en Navarra, observaba nuestro noviazgo con interés. Algunas personas susurraban que era impropio, que yo debería haber elegido a alguien de mi misma posición social. Pero la mayoría de la gente veía lo que era obvio para cualquiera con ojos, que Carlos Navarro y María Vega estaban profundamente enamorados y que juntos estaban transformando el rancho en algo especial. Es curioso cómo cambian las percepciones. Al principio era la bruja desagradecida para algunos. Ahora, la mujer que levantó el rancho. Era una fría tarde de noviembre, casi 3 meses después de que José y Ricardo se fueran, cuando Carlos me pidió que saliera a cabalgar con él. Me abrigué con mi abrigo más pesado y lo encontré en el establo, donde ya había ensillado nuestros caballos. ¿A dónde vamos?, pregunté mientras cabalgábamos al crepúsculo. Ya verás, me llevó a la dehesa del sur, la tierra que mi padre había amado, la tierra que yo me había negado a vender. La hierba estaba ahora marrón con la llegada del invierno, pero seguía siendo hermosa a su manera. Carlos desmontó y me ayudó a bajar. Sus manos se demoraron en mi cintura. «Quería traerte aquí», dijo, «porque aquí fue donde me di cuenta por primera vez de que estaba enamorado de ti». Se me cortó el aliento. Habíamos bailado alrededor de la palabra amor. La habíamos implicado de docenas de maneras diferentes, pero ninguno de los dos la había pronunciado explícitamente. Carlos continuó, metiendo la mano en el bolsillo de su abrigo. «Fue aproximadamente una semana después de que empezamos a investigar a tu hermano. Cabalgamos hasta aquí para contar el ganado, y tú empezaste a hablarme de tu padre, de cómo solía traerte aquí cuando eras niña, y tenías esa mirada en tu rostro como si estuvieras en otro lugar por completo, en algún lugar feliz, y pensé, quiero pasar el resto de mi vida poniendo esa mirada en su rostro». Sacó una pequeña caja y se arrodilló, y mis manos volaron a mi boca. «Sé que no soy lo que nadie esperaba para ti. No tengo tierras ni dinero, ni un nombre elegante, pero tengo una espalda fuerte y un corazón leal, y te amo más de lo que creí posible amar a nadie. María Vega, ¿quieres casarte conmigo?» No pude hablar por el nudo en mi garganta, así que simplemente asentí frenéticamente, las lágrimas corriendo por mi rostro. Carlos se puso de pie y abrió la caja,
revelando una sencilla alianza de oro con un pequeño diamante. No era extravagante, pero era perfecta. Me la deslizó en el dedo y luego me besó profunda y completamente, lleno de promesas. Cuando finalmente nos separamos, yo me reía y lloraba al mismo tiempo. Te amo, dije, las palabras finalmente liberándose. Te amo muchísimo, Carlos. Sí, sí, me casaré contigo. Nos casamos en la pequeña iglesia de Almería un día brillante de diciembre de 1882. La mayor parte del pueblo asistió a la boda, curiosos y solidarios a partes iguales. Yo llevaba el vestido de novia de mi madre, arreglado para mi figura más pequeña, y Carlos llevaba un traje nuevo que había comprado en Sevilla durante un viaje de compra de ganado. Parecía incómodo con la ropa formal, pero cuando me vio caminar por el pasillo hacia él, su rostro se transformó con tanta alegría que varias mujeres de la congregación derramaron lágrimas. Intercambiamos votos ante Dios y la comunidad, prometiendo amarnos y honrarnos el resto de nuestras vidas. Cuando el ministro nos declaró marido y mujer, Carlos me besó con tanto entusiasmo que la gente se rió y aplaudió. La recepción se celebró en el rancho, en el establo que había sido limpiado y decorado para la ocasión. Hubo comida, música y baile, y yo me sentí más feliz de lo que había estado en años. Al ver a Carlos reír con los vaqueros, al ver la forma en que me miraba al otro lado de la sala llena, como si yo fuera la única persona en el mundo, me sentí abrumada de gratitud por el extraño camino que nos había unido. A altas horas de la noche, mientras nos balanceábamos juntos en un baile lento, Carlos me murmuró al oído: ¿Lista para empezar nuestra vida juntos, señora Navarro? Me eché hacia atrás para mirarlo. Este hombre que me había salvado de más de una manera. Estoy lista para cualquier cosa, siempre que estés conmigo. Pasamos nuestra noche de bodas en la casa principal, en la habitación que una vez había sido de mi padre y ahora era nuestra. Carlos fue gentil y apasionado, todo lo que había soñado, y después nos quedamos enredados, hablando y riendo, hasta que finalmente nos quedamos dormidos al amanecer. Los meses que siguieron no estuvieron exentos de desafíos. Dirigir un rancho era un trabajo duro en cualquier circunstancia, pero hacerlo siendo también recién casados y navegando por las complicaciones de nuestra relación añadió capas extra de complejidad. Hubo momentos en los que no estábamos de acuerdo sobre cómo manejar los problemas, momentos en que el peso de la responsabilidad se sentía aplastante, momentos en que me preguntaba si realmente era capaz de hacer que el legado de mi padre tuviera éxito. Pero enfrentamos todo juntos. Cuando una dura tormenta invernal mató a una docena de cabezas de ganado, Carlos me abrazó mientras yo lloraba y luego me ayudó a averiguar cómo compensar la pérdida. Cuando una disputa con un ranchero vecino amenazó con ponerse fea, negocié una solución que dejó a todos satisfechos. Cuando descubrimos que algunos de los vaqueros que José había contratado no eran del todo honestos, lo tratamos rápida y justamente. A pesar de todo, nuestro amor se profundizó y creció. Aprendimos a discutir limpiamente y a perdonar rápidamente. Aprendimos a celebrar las victorias y a lamentar las pérdidas. Aprendimos que ser compañeros significaba apoyarse mutuamente, incluso cuando era difícil. Especialmente cuando era difícil. En la primavera de 1884 descubrí que estaba embarazada. Se lo dije a Carlos una mañana durante el desayuno, de forma sencilla y directa, y observé cómo el asombro se convertía en alegría en su rostro. Me atrajo a sus brazos y me abrazó con fuerza, su rostro hundido en mi cabello. «Un bebé», susurró. «Vamos a tener un bebé». «¿Estás feliz?», le pregunté, aunque podía sentir la respuesta en la forma en que temblaba. Feliz no empieza a describirlo.
Se echó hacia atrás para mirarme. ¿Tienes miedo? Aterrorizada, admití, pero también emocionada. Quiero esto, Carlos. Quiero una familia contigo. Nuestro hijo nació en octubre de 1884, un bebé chillón y de cara roja al que llamamos Enrique, en honor al padre de María. Carlos estuvo presente en el parto, sosteniéndome la mano y susurrándome ánimos. Y cuando la partera finalmente puso al bebé en sus brazos, miró a su hijo con tal asombro que me enamoré de él de nuevo. Es perfecto, dijo Carlos, su voz áspera por la emoción. Eres perfecta. No puedo creer que esta sea nuestra vida. Yo, exhausta y eufórica, le sonreí. Créetelo. Esto es todo por lo que trabajamos, todo por lo que luchamos. Enrique Navarro fue un bebé feliz que se convirtió en un niño pequeño activo. Amaba el rancho, amaba los animales, amaba seguir a su padre y tratar de ayudar con las tareas. Al ver a Carlos enseñar a nuestro hijo sobre caballos y ganado y la tierra, sentí una satisfacción que nunca había imaginado posible. En 1886 tuvimos una hija a la que llamamos Patricia. Era más tranquila que su hermano, más reflexiva, con los ojos gris verdosos de su padre y el pelo oscuro de su madre. Me encantaba ver a mis hijos crecer, amaba el caos y el desorden y la alegría que traían a la casa. El Rancho Vega siguió prosperando bajo nuestra dirección. Habíamos pagado todas las deudas que José y Ricardo habían ocultado. Habíamos ampliado el rebaño y mejorado el ganado de cría. Habíamos construido una reputación de trato justo y ganado de calidad. Otros rancheros de la zona habían empezado a respetarme no como la hija de los Vega, sino como una astuta mujer de negocios por derecho propio. Fue un proceso lento, ¿sabéis? Aceptar que no estaba mal que yo fuera la que tomara las riendas, la que tomara las decisiones. ¿Creéis que habría sido diferente si hubiese sido un hombre? A veces me lo pregunto. La sociedad era dura, pero el rancho era mío, y lo habíamos salvado. Una tarde de verano de 1887, Carlos y yo estábamos sentados en el porche de la casa principal, viendo el sol ponerse sobre nuestra tierra. Enrique estaba jugando en el patio con uno de los perros del rancho y Patricia dormía en mis brazos. Era un momento perfecto, tranquilo y completo. ¿Alguna vez piensas en ellos?, preguntó Carlos en voz baja. Tu hermano y tu tío. Consideré la pregunta. Había oído por casualidad que José se había mudado a Cádiz y trabajaba como oficinista. Ricardo había regresado a Extremadura, donde tenía familia. Ninguno de los dos había intentado contactarme nunca. A veces, admití, no tan a menudo como antes. Principalmente, solo siento tristeza por lo que desecharon. Podrían haber sido parte de esto, parte de algo bueno. En cambio, eligieron la codicia y el engaño. ¿Te arrepientes de haberlos denunciado? No. Mi respuesta fue inmediata y firme. Me robaron a mí, al legado de mi padre. Me trataron como si fuera demasiado estúpida para darme cuenta. Si los hubiera dejado salirse con la suya, nunca habría podido respetarme a mí misma y nunca habría tenido la oportunidad de ver en lo que este rancho podría convertirse. Carlos se acercó y me tomó la mano libre, entrelazando sus dedos con los míos. Estoy orgulloso de ti. No sé si te lo digo lo suficiente, pero estoy tan endemoniadamente orgulloso de la mujer que eres. Le apreté la mano conteniendo las lágrimas que de repente brotaban. No podría haber hecho nada de esto sin ti. Eso no es cierto. Eres la persona más fuerte que conozco, María. Pero estoy agradecido de que me dejaras ser parte de ello de todos modos. Nos sentamos en un cómodo silencio mientras el cielo pasaba del oro al púrpura y al azul profundo. Enrique corrió hacia el porche, sin aliento y manchado de hierba,
exigiendo que su padre fuera a ver una rana que había encontrado. Carlos se levantó con una carcajada y se dejó arrastrar, pero no sin antes besarme la cabeza. Lo vi desaparecer con nuestro hijo, el pequeño peso cálido de Patricia en mis brazos, el rancho extendiéndose ante mí en todas direcciones. Esto era lo que parecía la victoria, pensé. No solo recuperar lo que había sido robado, sino construir algo mejor en su lugar. No solo sobrevivir a la traición, sino aprender a confiar de nuevo. No solo dirigir un rancho, sino crear un hogar, una familia, un legado. Un legado que no estaba escrito solo por la sangre, sino por el esfuerzo y el amor. No es un final de cuento de hadas, no del todo, porque los fantasmas del pasado nunca se desvanecen por completo, ¿verdad? Pero es el nuestro. Los años pasaron con el ritmo constante de la vida del rancho. Tuvimos otro hijo, un niño al que llamamos Jaime en 1889. Para entonces, Enrique era lo suficientemente mayor para empezar a aprender el verdadero trabajo del rancho, y lo hizo con entusiasmo. Patricia mostró más interés en el lado de los negocios, y yo comencé a enseñar a mi hija sobre los libros y las cuentas, decidida a que mis hijos crecieran entendiendo el valor del trabajo honesto y la gestión cuidadosa. Carlos demostró ser un padre tan bueno como era marido y capataz. Era paciente con las infinitas preguntas de los niños, creativo para encontrar formas de hacer que las tareas fueran divertidas, y absolutamente devoto a su felicidad y seguridad. Me encantaba verlo con nuestra familia. Amaba la vida que habíamos construido juntos de las cenizas de la traición y el robo. A veces, por las noches, mientras él dormía a mi lado, me preguntaba cómo habría sido mi vida sin él. Un pensamiento escalofriante, la verdad. En 1891, casi una década después de casarnos, Carlos y yo hicimos un raro viaje lejos del rancho para asistir a una reunión de la Asociación de Ganaderos en Sevilla. Era la primera vez que estábamos solos juntos, sin hijos, vaqueros o responsabilidades, en años. En nuestra última noche en la ciudad, cenamos en un restaurante elegante, sintiéndonos ligeramente fuera de lugar con nuestra ropa formal. Sobre el postre, Carlos extendió la mano por encima de la mesa y me tomó la mano. He estado pensando, dijo. Eso es peligroso. Bromeé. Él sonrió. He estado pensando en el día en que te vi por primera vez en el establo con ese libro de contabilidad a tus pies y la desolación en tu rostro. Y he estado pensando en lo lejos que hemos llegado desde entonces. Hemos llegado muy lejos, estuve de acuerdo. A veces parece otra vida. Era otra vida. Éramos personas diferentes entonces. Llevó mi mano a sus labios, sus ojos cálidos en mi rostro. Pero quiero que sepas que lo haría todo de nuevo. Cada momento, cada desafío, cada pelea, porque condujo a esto, a nosotros, a nuestra familia, a una vida que nunca soñé que podría tener. Sentí que las lágrimas me picaban los ojos. Yo siento lo mismo. El robo fue lo peor que me pasó, pero también me dio a ti, y no puedo arrepentirme de nada que me haya llevado a ti. A nosotros, dijo Carlos, levantando su copa. A nosotros, hice eco, chocando mi copa contra la suya. Regresamos al rancho al día siguiente, con nuestros hijos, nuestro trabajo y nuestra vida. No siempre fue fácil. Hubo sequías y duros inviernos y fluctuaciones del mercado y todos los demás desafíos que conlleva la ganadería. Hubo desacuerdos y decisiones difíciles y momentos de duda, pero lo enfrentamos todos juntos, compañeros en cada sentido de la palabra. A medida que los niños crecían, el Rancho Vega se hizo conocido como una de las operaciones más exitosas de Navarra. La gente venía de todas partes para comprar su ganado,
y aprender de sus métodos. Me convertí en una voz respetada en la Asociación de Ganaderos, una de las pocas mujeres en lograr tal reconocimiento. Carlos era conocido como uno de los mejores jinetes y administradores de ranchos de la región. Pero más que por nuestro éxito, éramos conocidos por nuestra sociedad. La gente hablaba de cómo Carlos miraba a su esposa, de cómo yo consultaba con mi marido cada decisión importante, de cómo trabajaban juntos como una unidad perfecta. Las parejas jóvenes nos usaban como ejemplo de lo que podía ser el matrimonio cuando dos personas realmente se respetaban y se apoyaban mutuamente. Enrique creció y se convirtió en un joven alto y fuerte con la tranquila competencia de su padre y la mente aguda de su madre. Patricia se convirtió en una hábil negociadora y empresaria, sin sorprender a nadie. Jaime todavía era joven, pero mostraba signos de ser el más sociable de los hijos, haciendo amigos fácilmente y encantando a todos los que conocía. Una cálida tarde de la primavera de 1895, toda la familia se reunió en el porche de la casa principal. Enrique acababa de regresar de un viaje de compra de ganado en el Pirineo, lleno de historias y entusiasmo. Patricia se quejaba de buen humor sobre una difícil negociación de contrato que había estado manejando. Jaime molestaba a Carlos para que le enseñara al azar. Me senté en mi silla favorita, observando la escena que se desarrollaba ante mí, y sentí una ola de gratitud tan fuerte que me cortó el aliento. Esto era por lo que había luchado. Esto era lo que habíamos construido juntos. No solo un rancho exitoso, sino una familia, un hogar, una vida llena de amor, risas y propósito. Carlos me miró al otro lado del porche y me guiñó un ojo. Y yo le devolví la sonrisa, recordando al vaquero que había aparecido en mi establo un caluroso día de septiembre y lo había cambiado todo. El vaquero que me había ayudado a descubrir que mi familia me estaba robando a ciegas. El vaquero que se había asegurado de que obtuviera lo que me pertenecía. El vaquero que se había convertido en mi marido, mi compañero, mi amor. ¿En qué piensas?, preguntó Carlos más tarde esa noche mientras nos preparábamos para ir a la cama. En todo, dije simplemente, en lo lejos que hemos llegado, en lo afortunados que somos. Me atrajo a sus brazos, y después de todos estos años, el abrazo todavía se sentía como volver a casa. Somos afortunados, pero también trabajamos por esto, María. Luchamos por ello. Nunca olvides eso. Nunca lo olvidaré. Lo miré. Este hombre que había estado a mi lado en todo. Te amo, Carlos Navarro. Yo también te amo, María Navarro. Hoy, mañana y por el resto de nuestras vidas. Nos metimos en la cama juntos, y Carlos me acercó, mi espalda contra su pecho, su brazo sobre mi cintura. Así dormíamos todas las noches, y no podía imaginarme sintiéndome más segura o más contenta que en ese momento. Afuera, el rancho se sumía en el sueño, el ganado en los pastos, los caballos en el establo, las gallinas en su gallinero, la tierra que se extendía en todas direcciones, tierra por la que se había luchado, se había reclamado y se había amado. Y dentro de la casa principal, en el dormitorio principal, una pareja que había comenzado como jefa y vaquero, que se habían convertido en compañeros y luego en amantes y luego en marido y mujer, dormía pacíficamente. Habían enfrentado la traición y luchado por la justicia. Habían construido una vida y criado una familia. Habían convertido el robo y el engaño en triunfo y legado. ¿Y hoy qué? No lo sé. A veces pienso que fue lo mejor que me pudo pasar, encontrar a Carlos en medio de todo ese caos. Otras, la sombra de la traición de José y Ricardo sigue siendo un recuerdo agrio. ¿Fue la decisión correcta? En mi corazón, lo siento así,
Pero la vida nunca es de un solo color, ¿verdad? Siempre hay matices, dudas que susurran al oído. Quizás la única certeza es que luchamos por lo que importaba, y eso, supongo, es todo lo que podemos hacer. Al final, no se trata solo de un felices para siempre, sino de un juntos a pesar de todo. Y para mí, eso es mucho más real.